Hola chicos, deseándoles bendiciones a todos y éxitos en este nuevo desafío que son las evaluaciones del primer parcial. Vamos a realizar el cuestionario, chicos. El cuestionario lo vamos a desarrollar y vamos a ir explicando paso a paso cómo debemos desarrollarlo, ¿sí? Bien, la primera pregunta nos dice área de figuras planas. Ese es el temario, el tema principal. Y dice aquí el ejercicio: calcule el área, el perímetro y los ángulos internos del siguiente triángulo rectángulo, ¿sí? Aquí está, vamos a corregir aquí un ratito. Aquí, ya. Bien, sí. Entonces, tenemos que tener claro qué son, o sea, cómo calcular el perímetro, cómo calcular el área y qué son los ángulos internos de ese triángulo rectángulo. Como vemos la figura, tenemos un triángulo, ¿sí? Tenemos el triángulo rectángulo. Si este triángulo es un triángulo rectángulo, quiere decir que este ángulo de aquí es de 90 grados, ¿sí? Es de 90 grados. Vamos a ponerlo aquí afuera, ¿sí? 90 grados, ¿ok? Bien, ya tenemos dos ángulos. Tenemos el ángulo de 90 grados, porque es un triángulo rectángulo, y tenemos el otro ángulo agudo, que es de 60 grados, es decir, menor de 90 grados. Vamos a calcular primero los ángulos, porque aquí ya tenemos facilito la calculada. O sea, aquí podemos encontrar rápidamente este otro ángulo que nos faltaría, el de aquí, el superior. Entonces, restamos 90 menos 60 y nos da el otro ángulo que es igual, sería igual a 30. Sencillito, ¿sí? Entonces ya tenemos los tres ángulos internos de ese triángulo rectángulo, ¿sí? 90, 30, 60 grados. ¿Listo? ¿Cómo calculamos? Restamos 90 menos 60, ¿no? O si tuviese al revés, tendría que restar 90 menos 30 y me daría 60. Esto aplica solamente cuando se trata de triángulos rectángulos. Bien, chicos. Vamos a seguir respondiendo las preguntas. El área, dice, calcule el área y el perímetro. El área de un triángulo, usted sabe que el área del triángulo es igual, vamos a poner área T, área del triángulo, o el área de todo triángulo es igual a la base, ¿sí?, por la altura sobre 2. Base, que es el lado horizontal, la base de ese triángulo, por la altura, que es este lado vertical, dividido para 2. Entonces vamos a hacerlo aquí mismo. Multiplicamos primero, vamos a encontrar los valores, o a reemplazar los valores. En este caso tenemos base, que sería igual a 1, por altura, que sería igual a 2, y dividido para 2. Bien, como aquí tenemos 1 por 2, nos quedaría 2 dividido para 2, y esto sería igual a 1. Entonces, el área es igual a 1, una unidad cuadrada, una unidad cuadrada. Recuerde, las áreas siempre van, las áreas siempre van con las unidades medidas elevadas al cuadrado. Entonces, tenemos aquí ya la siguiente respondida a la siguiente pregunta. Ya van dos. Nos faltaría encontrar el perímetro. Bien, para el perímetro sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados de una figura plana. En este caso, tendríamos que sumar los tres lados del triángulo, pero no tenemos este lado, que vamos a llamarlo hipotenusa, ¿sí? Hipotenusa no la tenemos, tendríamos que calcular, y para calcular la hipotenusa vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que ya hemos estudiado. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. ¿Cuáles serían los catetos? Cateto 1 sería 2 elevado al cuadrado, ¿sí?, más el cateto 1 o cateto 2, que es 1 elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Bien, seguimos desarrollando. ¿Qué tenemos que desarrollar? Elevar al cuadrado ambos datos. En este caso, 2 elevado al cuadrado es 2 por 2, 4, más, ¿sí?, 1 elevado al cuadrado es 1 por 1, 1. Ahora tengo que 4 más 1 me daría igual a 5.
Ok, chicos, 5. Entonces, ¿a qué sería igual la altura? O, perdón, la hipotenusa, o este lado que nos falta, sería igual a la raíz cuadrada de 5. ¿Sí? Bien, vamos a calcular la raíz cuadrada de 5 con nuestra calculadora. Bien, entonces calculando la raíz cuadrada de 5, vamos a hacerlo con la calculadora, ¿no es cierto? De ley debemos tener la calculadora en la mano, el día de la lección. ¿Sí? Tenemos la raíz cuadrada de 5 es igual, entonces, a 2 puntos, redondeando las dos decimales, 2.24. Esa sería la raíz cuadrada de 25. De 5, perdón, 2.24. Y ese sería el valor de este lado, de la hipotenusa, 2.24. Como ya tenemos todos los lados, chicos, ¿sí? Ya tenemos todos los lados. El lado que vale 1, el que vale 2 y el que vale 2.24, ¿sí? Vamos a encontrar el perímetro. Ahora sí, el perímetro P sería igual a la suma de sus lados, es decir, 1 más 2 y más 2.24, ¿sí o sí? Hecho. Entonces ahí ya lo que tenemos que hacer es simplemente una suma aritmética aquí, sumar estos tres valores que son positivos, bien, y nos daría 4.24, ¿sí? A ver, 1 más 2 es 3, más 2, 5, perdón, 5.24, 5.24. Y de esa manera hemos desarrollado nuestro primer ejercicio con éxito. 5.24 es el perímetro. Tenemos entonces los ángulos, 90 grados, ¿sí? Menos 60 grados, 30 grados. El área es igual a base por altura sobre 2. Base que vale 1, altura que vale 2, 1 por 2 es 2, dividido para 2, me da 1, ya tengo ya tengo también. Y para encontrar el perímetro debo tener el valor de todos los lados, en este caso vamos a calcular el valor de este lado que se llama hipotenusa, ¿sí? Por lo que es un triángulo rectángulo, y lo calculamos por el teorema de Pitágoras, ¿no? Catetos al cuadrado, suma de los catetos al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, y nos da 4 más 1, nos da 5, sacamos la raíz de 5, nos da a hipotenusa igual a 2.24. Ese era el lado que nos faltaba. Ahora sí, sumamos los 3, 1 más 2 más 2.24, nos da 5.24. Y ese sería el resultado o las respuestas del primer ejercicio. Vamos a continuar con el 2. Bien, chicos, el segundo ejercicio nos dice el tema, medidas de tendencia central. Recuerda que las medidas de tendencia central son la media aritmética, la mediana y la moda, ¿sí? Y tenemos aquí, calcule la media aritmética de los siguientes datos. Son datos individuales, no son datos no agrupados, ¿ya? Es decir, son datos que vienen individuales. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Tenemos que encontrar la media aritmética de esos. ¿Cuántos datos? Vamos a ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Entonces, la fórmula de la media aritmética para este tipo de datos es igual a la sumatoria total, este de símbolo griego sigma, esta E mayúscula así distorsionada, significa sumatoria total, la suma total de las variables, de las x, y, las variables en estudio, ¿vales? 2, 4, 6, 8, etcétera, ¿no? Dividido, todo eso dividido, esa sumatoria dividida para n. ¿N qué es? N es el número de datos, entonces vamos a poner aquí que n es igual a ¿cuánto? A 7 datos, ¿no? Porque son 7 datos que hay solamente en esta distribución de datos, ¿sí? N igual a 7. Y vamos a calcular la sumatoria de x, y. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo, ponemos x barra, es decir, la media aritmética es igual, y vamos uno por uno. 2 más, como es sumatorio, es más, su positivo, más 4, bueno, no positivo, sino que se va sumando. 2 más 4, más 6, más 8,
más 10 más 12 más 14. Vamos sumando uno por uno. Bien, al sumar eso tenemos que después dividirlo para n, que vale 7. ¿Cuánto nos quedaría entonces esto? Nos quedaría de la siguiente manera. Vamos sumando 10 más 10, por aquí hay 10, 20 más otra vez 10, 30 más 12, 42 más 14, 56. Entonces aquí nos daría 56. ¿Ok? 56 dividido para 7, que es el número total de datos. Y eso nos da, lo hacemos en la calculadora, ¿sí? Eso nos da 56 dividido para 7, nos daría como resultado 14. ¿Sí? 14. Entonces, la media aritmética en este caso es igual a 14. Bien, vamos a confirmar que está bien hecho el ejercicio. Sumamos 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12 y más 14 nos da 50. Aquí hay un error de cálculo. Vamos a corregir. Es 50, no es 56, perdón. Es 50, no 56. Entonces ahí ya cambia el resultado. Bien, corrijamos. Ya, 50 dividido para 7. Entonces ya no es 14, sino ¿cuánto? 50 dividido para 7 es igual a 7,14. Ahí sí. 7,14 sería el resultado de este ejercicio. Del dato que nos están pidiendo o la medida de tendencia central que nos están pidiendo, que es la media aritmética, y nos quedaría 7,14. Esa sería la media aritmética de este grupo de datos de frecuencia, de datos no agrupados. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Sumamos cada uno de ellos, 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12 más 14, y nos da 50. Lo dividimos para el número total de datos. ¿Cuánto es? 7 datos. Entonces 50 dividido para 7 a 7,14. Bien, chicos, ese sería el desarrollo de la segunda pregunta del cuestionario. Vamos a ver la siguiente. Bien, chicos, haciendo una revisión más exhaustiva de la pregunta anterior, efectivamente, sumando todos estos datos nos da 56. Ha habido un error acá en la calculadora, estaba fallando la calculadora. Bueno, ya la corregí. 56 dividido para 7 nos da 8. Esa sería la media aritmética. ¿Ok? Listo. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Bien, chicos, ahora tenemos la tercera pregunta que nos dice el tema cuartiles. Y nos dice calcule el cuartil 3, es decir, Q3 de la siguiente tabla de frecuencias estadísticas. Y nos pide escribir el desarrollo con la fórmula. Bien, aquí tenemos una tabla de frecuencias de datos no agrupados. X, Y, los datos son 3, 4, 5 y 6. La frecuencia, que es decir, las veces que ocurre ese dato, o que aparece ese dato en los datos originales, sería el 3 aparece 3 veces, el 4 7 veces, el 5 aparece 12 veces, el de mayor número, y el 6 aparece 9 veces. Entonces vemos una distribución un poquito sesgada, digámosle, si lo podemos analizar bien, hacia el final, hacia los datos, los dos últimos datos, ¿sí? Porque crece y, bueno, vuelve a bajar hasta 9, pero aquí de 3 a 4 sube, de 3 a 7 sube 4, y acá de 7 a 12 sube 5. Entonces aquí hay un pico, ¿ya? Y se inclina más o se sesga más, digámosle, se inclina más hacia el final de los datos. Bien. Y tenemos que la sumatoria de esos datos, de esas frecuencias, es 31, y ese sería el n, el número total de frecuencias. Bien.
Para poder encontrar los cuartiles, o sea, cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3, deberíamos agregar una columna más. Y esa columna se llama la frecuencia acumulada absoluta. Vamos a agregar esa columna para poder calcular el cuartil 3 que nos están pidiendo. Bien, entonces vamos a agregar la otra columna que es la frecuencia acumulada. La ponemos con F mayúscula y le ponemos el sufijo A, frecuencia acumulada. Bien, ¿cómo se calcula la frecuencia acumulada? La primera frecuencia va a ser igual a la primera frecuencia absoluta, es decir, aquí va a haber el valor de 3. Luego voy sumando con el lado de acá, con la siguiente frecuencia. 3 más 7 me da ¿cuánto? Me daría 10, ¿no es cierto? 3 más 7 me daría 10. Entonces vamos a poner aquí 10, ¿ya? Y así vamos a ir haciendo con las demás frecuencias. 10. Luego 10 más 12 me da 22. Y 22 más 9 me da 31. Aquí debo hacer notar lo siguiente y recordarles que este último valor de la frecuencia acumulada debería ser igual al valor de n. Y en este caso sí nos da el mismo valor. Eso quiere decir que está bien hecha el cálculo de la frecuencia acumulada. ¿Ok? Vamos a poner para que usted sepa de dónde salió, pues, ¿no? Se suma 3 más 7, 10, 10 más 12, 22, y 22 más 9, 31. Bien, chicos, una vez que tenemos ya la frecuencia, la columna, la frecuencia acumulada, debidamente y correctamente calculada, vamos a encontrar entonces ahora sí el cuartil. El cuartil que nos están pidiendo es el cuartil 3, ya, el cuartil 3, Q sub 3. Para poder encontrar el cuartil 3 tenemos una fórmula. Ahí dice en el encabezado de la pregunta, desarrolle la fórmula. Entonces tenemos que la fórmula para calcular es 3 cuartos o 3 sobre 4 o 3 dividido para 4 por n. Bien, 3 dividido para 4 es 0.75. Ok, 0.75, y ese valor de 0.75 lo multiplicamos por el valor de n, que es 31. Recuerde que n es la sumatoria total, en este caso, de las frecuencias absolutas. Entonces 0.75 por 31, nos vamos a la calculadora. 0.75 por 31 nos da 23.25. 23,23.25. Bien, ahora tenemos que ir con este dato que ya hemos encontrado al aplicar la fórmula del cuartil 3. Vamos a ir a la frecuencia acumulada que contenga, o si es exacto mejor, este dato, 23.25, y nos damos cuenta que está aquí. Porque aquí en la frecuencia acumulada, la penúltima, dice 22, y la frecuencia acumulada que deberíamos encontrar es de 23, y 23 ya estaría incluido en esta fila, aquí, en esta frecuencia absoluta. Entonces, el cuartil 3 sería igual a este valor, a 6. Bien, entonces el cuartil 3 sería el valor de la variable que toma esa columna, esa fila cuartil. Es decir, cuartil 3 sería igual a 6. Bien, recordemos entonces, chicos, que para poder encontrar el cuartil o cualquier cuartil, 1, 2 o 3, debemos agregar o tener la frecuencia acumulada, o sea, la columna de frecuencia acumulada. Una vez calculada la frecuencia acumulada, aplicamos la fórmula 3 cuartos de n, es decir, 3 dividido para 4, que es 0.75, por n, ¿cuánto es n? 31, ¿sí? Y nos da 23.25. Déjenme confirmar, por si acaso, 0.75 multiplicado por 31.
nos da 23.25, está confirmado. Entonces ese sería el valor del cuartil 3, 6. Bien, chicos, continuamos con la siguiente y última pregunta. Bien, chicos, ya tenemos la cuarta y última pregunta que dice las medidas de dispersión, el tema central, ¿no? El temario. Y dice el ejercicio: calcula la desviación típica de la siguiente tabla de frecuencias, sabiendo que la sumatoria del producto de las desviaciones por las frecuencias es 990. Bien, vamos a analizar con detenimiento este ejercicio. Tenemos la tabla de frecuencias, ¿no? Las variables 12, 14, 16, 18 y 20 respectivamente. Tenemos la frecuencia de cada una de esas variables. La frecuencia es 23, 18, 13, 25 y 20. Bien, ¿qué es lo primero que debemos hacer, chicos, en este tipo de ejercicio? Es, como ya les explicamos, es calcular la n, es decir, la sumatoria total de las frecuencias. En este caso, si sumamos 23 más 18 más 13 más 25 más 20, nos da 99. Entonces, n, tenemos que n es igual a 99. Ese dato es muy importante para el cálculo de la desviación típica. Ahora, para encontrar la desviación típica o calcularla, debemos tener primero el valor de la varianza. Si no tenemos varianza, no podemos calcular desviación típica. ¿Por qué? Porque la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, extraemos la raíz cuadrada al valor de la varianza y esa sería la desviación típica. Entonces, vamos a calcular ahora la varianza, ¿sí? Ok, entonces la varianza, que sería en este caso S al cuadrado, así se designa la varianza, sería igual a ¿quién? A la sumatoria, ¿sí? Perdón, un ratito, chicos, vamos a corregir. Aquí a la sumatoria de ¿quién? Ya, vamos a ponerle en la fórmula. A la sumatoria total, recuerde que esta es sumatoria total, de las frecuencias, ¿sí? De las desviaciones, ¿sí? De cada una de las variables con respecto a la media elevado al cuadrado por ¿quién? Por las frecuencias. ¿Sí? Todo eso dividido para n. ¿Ok? ¿Listo, chicos? Ya vamos a explicar esta partecita un poquito más en detalle. ¿Ok? Vamos a poner bien aquí la barra porque aquí X barra. Entonces, este dato, chicos, ya me lo dieron. Aquí está. ¿Por qué? Porque si leemos bien, dice la sumatoria del producto de las desviaciones por las frecuencias, aquí están, desviaciones por la frecuencia, es 990. Entonces ya tenemos ese dato de la parte del numerador del cálculo de la varianza, ¿no es cierto? Que en este caso sería 990, ya el ejercicio me lo da. Entonces ya no tengo que calcularlo, ya me lo da. Entonces me dice que es 990. Dividido para n, ¿cuánto vale n? Coincidentemente 99, ¿sí? 99. ¿Listo? Por eso le decía que este dato, la n, es el número en la sumatoria total de las frecuencias, es muy importante. Entonces tenemos 990 dividido para 99, esto es igual a 10. Bien, ya tengo la varianza, vamos a ponerle aquí abajito, varianza, S al cuadrado, es igual a 10. ¿Listo? Bien, chicos. Ahora, ¿qué me faltaría? Me faltaría calcular la desviación típica. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, yo tengo que sacar raíz cuadrada de este lado y raíz cuadrada también del lado de aquí. Entonces, ¿cuánto tendría? Tendría que S, que me quedaría ya sacando la raíz cuadrada, es igual a la raíz cuadrada de 10. Entonces, con la calculadora vamos a encontrar ese valor. Esa sería la desviación típica, lo que nos están pidiendo. Entonces ponemos raíz cuadrada de 10. Raíz cuadrada de 10 es igual a 3,16, con dos decimales. 3,16. Bien, chicos, y ese sería el valor de la desviación típica. Recuerde que debemos tener
para poder calcular la desviación típica debemos tener n primero, ¿no? El número total de frecuencia, sumatorio total de frecuencia. Deberíamos tener calculada la varianza y de ahí sacar la raíz cuadrada de esa varianza. Ya en este ejercicio nos dan, gracias a Dios, nos dan esta parte de la varianza, la sumatoria de las desviaciones con respecto a la media elevado al cuadrado por la frecuencia de cada una de ellas, dividido para n, ¿sí? Si en algún ejercicio no nos dan ese dato, deberíamos calcularlo, ¿bien? Y esa sería la respuesta. Raíz cuadrada de 10 es 3,16. Entonces esa desviación típica, esa sería la desviación típica de este ejercicio. Bien, chicos, espero que este tutorial ha sido de bendición y de provecho para el desarrollo de su cuestionario y posterior entrega de la evaluación correspondiente. Dios me los bendiga, nos veremos en una próxima oportunidad y adelante con sus estudios.